Hola, ¿qué tal? Y muy bienvenidos a una nueva píldora de teatro en este tiempo de confinamiento de la Escuela Municipal de Teatro de Monzón. Hoy vamos a tratar unos aspectos que habitualmente no se suelen tratar en el taller de teatro y hemos pensado que puede ser este un buen momento para hablar de estos temas que si acaso se tratan transversalmente durante los ensayos. No tienen que ver específicamente con temas de interpretación, pero sí que nos van a ser muy útiles a la hora de comprender algunos aspectos de dramaturgias y de textos literarios, de textos teatrales. Vamos a hablar sobre todo del espacio en el que suele tener lugar la representación y cómo esto ha marcado a lo largo de la historia del teatro pues las diferentes maneras de hacer teatro. Bueno, quizás si alguno de vosotros estáis en grupos de teatro aficionado o si estáis haciendo teatro con chavales en centros escolares, eh, a la hora de elegir una obra, os haya echado para atrás obras clásicas porque tienen múltiples espacios, escenarios y múltiples tiempos. Quiero decir, que a lo mejor os ha echado para atrás el hacer Romeo y Julieta porque pensáis que se necesitan muchísimos decorados, que si el balcón, que si la sala de la fiesta de disfraces, que si una cocina. Eh, Aquí hoy os vamos a explicar por qué esto nos tiene que echar para atrás y por qué Shakespeare o los clásicos, cuando escribieron sus obras, estos aspectos no les echaron para atrás. Vamos, de hecho es que las escribieron y tenían muchísimos menos instrumentos escenográficos de los que nosotros tenemos hoy en día, incluso a nivel aficionado. La escritura teatral se ha adaptado siempre a las posibilidades técnicas escenográficas. Quiero decir que antes de complicarse la vida con escenografías muy difíciles, el autor directamente intentaba solventar estos problemas escenográficos o de espacios a través de la dramaturgia y de la escritura. Tenéis que pensar que hoy en día contamos con teatros completamente equipados o con salas que por lo menos se puede hacer un oscuro, y en la época de nuestros antepasados esto no era así. Bueno, vamos a ver un par de aspectos de cómo ha evolucionado este espacio de representación y cómo paralelamente ha evolucionado la escritura de textos teatrales. Y vamos a empezar hablando del teatro griego. Como os podéis imaginar, el teatro griego de hace más de 2000 años tenía poco que ver, me refiero al hecho teatral, al hecho de ir al teatro con lo que conocemos hoy día. Quizás alguno de vosotros habéis tenido la oportunidad de ver alguna de las tragedias de Sófocles o Aristófanes, habéis podido ver Edipo Rey, Lisístrata, y la habréis visto sentados cómodamente en una butaca acolchada de un teatro, a oscuras, pero en la época en la que Sófocles escribió Antígona, pues las cosas eran realmente diferentes. De hecho, al principio, cuando se empiezan a realizar los primeros espectáculos teatrales, no había ni siquiera un edificio destinado al teatro y se aprovechaba la pendiente de una ladera para colocar al público, y, y los artistas, los actores, músicos se situaban en el fondo, abajo, digamos, en el fondo del valle. Así la visibilidad para los espectadores era bastante buena. Conforme los espectáculos teatrales empezaron a sentar y tuvieron mucho éxito, es cuando se empiezan a construir los primeros teatros griegos, que también aprovechan las laderas de las montañas o de las colinas para situar las gradas, y en el fondo se sitúa la escena. Eh, Pensad que el hecho teatral en aquella época era un evento muy importante, casi
podemos decir, similar a los espectáculos deportivos de hoy en día. Estamos hablando que los teatros de aquella época podían tener fácilmente capacidad para 10, 12.000 personas. Cómo sin amplificación, sin iluminación, sin micrófonos, cómo se conseguía que todos los espectadores estuvieran pendientes del espectáculo. Bueno, pues tenían varios trucos. Quizás los más llamativos fueron los coturnos y las máscaras. Los coturnos, no sé si alguna vez habéis tenido oportunidad de verlos en algún museo, en alguna foto, son una suerte de zapatos con plataformas que hacen que el intérprete, el actor, gane muchísima altura y por lo tanto muchísima presencia y pueda ser visto desde una distancia mayor. Y por otro lado están las máscaras. Las máscaras que se ponían los intérpretes tenían dos funciones. Por una, ampliaban el gesto, quiero decir que dependiendo del personaje, la forma o la decoración de la máscara ya nos transmitía el carácter de ese personaje. Ampliaba el gesto del personaje. Y por otro lado, también ampliaba la voz, hacía que se proyectara muchísimo, muchísimo mejor la voz. Obviamente, estos eventos teatrales en la época de la Grecia clásica tenían lugar a plena luz del día, o sea que olvidémonos de posibilidades de hacer oscuros ni de que haya cambios temporales, de que se pueda utilizar el oscuro como un motivo escénico. Cuando leemos muchas veces a Shakespeare, a Lope, a Calderón, cuando quizás el teatro universal tuvo el mayor esplendor, en nuestro siglo de oro, por poner por caso, nos damos cuenta de que sus espectáculos, sus obras, suceden en una gran multiplicidad de espacios. Pongamos por caso, por ejemplo, Romeo y Julieta. No solamente es que Shakespeare va a necesitar un balcón para la famosa escena del balcón, es que va a necesitar ambientar distintas calles, ambientar el interior del Palacio de los Capuleto, de la casa de los Montesco, distintas estancias, incluso distintas ciudades. Quizás esto puede parecer que para un taller de teatro aficionado, para realizar este espectáculo en una escuela o en un centro educativo, no se van a tener los recursos suficientes para recrear todos esos espacios. Pero pensad que en la época de mayor esplendor del teatro, es decir, en nuestro siglo de oro, disponían de muchísimos menos recursos de los que hoy podemos disponer en un instituto o en una casa de cultura al uso. En aquella época, Shakespeare, Lope, Calderón disponían poco menos de una tarima con unos tablones, unas cuantas telas y lo más importante, la actividad teatral se desarrollaba siempre a la luz del día, es decir, no había oscuros, no había iluminación, con lo cual ya hoy hemos dado un gran paso a la hora del espacio teatral. Pero los clásicos nos dieron algunas lecciones de cómo solventar todas estas carencias técnicas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Shakespeare se dice que había sido actor, con lo cual entendemos que conocía muy bien el mundo del espectáculo y aplicaba todos estos conocimientos a su escritura para que la puesta en escena fuera lo más sencilla posible. Llama sobre todo la atención cómo en aquella época las funciones se realizaban a la luz del día y no se podían realizar oscuros. En cambio, las obras estaban llenas de saltos de espacios, de escenarios. ¿Cómo se las apañaban en aquella época? ¿Cómo realizaban estos saltos y estos cambios? Os vamos a dar algunas pistas. El primer truco que tenían los autores clásicos era lo que llamamos la escenografía verbal. Mirad, prestad atención, por ejemplo, a una obra de esta época. Un personaje sale a escena, la escena está vacía, como mucho habría unas telas. El personaje, con cualquier excusa, dice dónde se encuentra. Un ejemplo, La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Rosaura sale a escena y dice: mal, Polonia, recibes a un extranjero. Con esta sola frase, Rosaura
ya dice al espectador dónde se desarrolla la acción. Ya no hace falta una escenografía con los Cárpatos al fondo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, Lope de Vega en su obra La Dama Boba. Liseo dice: famoso lugar Illescas, no hay en todos los que miras quien le iguale. Lo mismo. Ya sabemos que la acción se está desarrollando en Illescas. Con una sola frase, el autor se ahorra todo el lío de construir un decorado, de construir un fondo que nos evoque Illescas, que nos evoque Polonia, y lo que es más importante, no hay que montarlo, desmontarlo, no hay que cambiarlo de una escena a otra, con lo cual la escenografía verbal nos va a remitir ya a un ambiente o a un espacio y nos va a permitir ahorrarnos la recreación de ese espacio en el que se ambienta la escena. Escenografía verbal, primer truco de los clásicos para evitarnos problemas con la escenografía. En nuestro siglo de oro, la época de Shakespeare, la época de Calderón o de Lope, las representaciones teatrales se solían realizar en la plaza o, con suerte, se realizaban en los conocidos como corrales de comedia. Seguro que habéis tenido oportunidad de visitar alguno o habéis visto fotos, ¿no? El más famoso quizás es el de Almagro. Estos corrales de comedias o estas plazas servían, por un lado, tanto de continente, es decir, como de espacio en el que se desarrollaba la obra teatral, como muchas veces aportaban cierto contenido a la trama de la obra. Esto nuestros autores lo sabían y lo aprovechaban. La fachada de fondo, ya sea del corral de comedias o ya sea de la fachada de fondo de la plaza, pues allí se podían colgar cortinas, se podía ambientar un espacio. Yo que sé, colgabas una cortina de terciopelo y aquello podía parecer un espacio más real o de mayor postín. Estas cortinas podían servir para hacer aparecer o desaparecer personajes. Por ejemplo, para esconder personajes, como ocurre en la escena de la muerte de Polonio en Hamlet de Shakespeare. Tanto los corrales de comedias como los edificios que servían de fondo solían tener ventanas o balcones. Ahí tenemos ya el balcón de Romeo y Julieta. Pero no penséis que la utilización del continente, es decir, del edificio, es una cosa única de la época del siglo de oro. Muchos autores contemporáneos han seguido utilizando las características del espacio en el que se iba a desarrollar la función como parte de la escenografía, como parte del contenido de la obra. Quizás el ejemplo más claro sea el del teatro de Le Boeuf du Nord, que fue un teatro parisino que se quemó y que el dramaturgo Peter Brook compró. Y sin una necesidad de una restauración muy en profundidad, él aprovechó ese espacio para representar algunas de sus creaciones, poniendo de relevancia lo inhóspito y lo decrépito de ese espacio. Es otro ejemplo de cómo el continente nos ayuda a diseñar el contenido de una obra de teatro. Pero todavía hay más trucos. Tercer truco de nuestros clásicos para ponernos en ambiente. Hemos visto la escenografía verbal, hemos visto las fachadas de los edificios que servían de fondo. El tercero tiene muchísimo valor y es mucho más sencillo de utilizar que montar una complicada escenografía realista. Es el vestuario. El vestuario tiene un valor informativo esencial. Esto nuestros clásicos lo sabían. Ya antes de liarse la manta a la cabeza con cambios de decorados, catafalcos, fondos, telas, era mucho más sencillo cambiar a los actores y personajes de vestuario. Este vestuario nos iba a aportar un montón de información. Pensad que el vestuario nos puede dar información sobre si la acción se está desarrollando en el interior o en el exterior, si es de día o si es de noche, la clase social del personaje, si se está en un dormitorio, si se está en otra dependencia de las casas. Lo mismo con el atrezo, es decir, con
con los diferentes elementos de la escena. Quizás es mucho más sencillo sacar 2 sartenes que construir una caviera, montar una hoguera, montar una chimenea. Y la sartén ya nos está dando la idea de que se está en una cocina, por ejemplo. Pues eso, con la sola aparición del personaje bien vestido ya nos da muchísima información de dónde está sucediendo la escena y no tenemos que liarnos a la hora de montar una escenografía muy complicada y realista. Y vamos a acabar estas píldoras de esta semana con un par de curiosidades sobre los textos clásicos. Pero antes hacemos un repaso. Os hemos hablado del teatro griego, de los coturnos y las máscaras que utilizaban los griegos para hacer teatro. Os hemos hablado de los diferentes trucos que tenían los clásicos para evocar distintos ambientes y atmósferas cuando no disponían de elementos escenográficos, ni siquiera podían realizar oscuro durante sus representaciones de la escenografía verbal, de cuando un personaje salía y decía dónde se encontraba con cualquier pretexto o con cualquier excusa. Os hemos hablado del uso de los edificios como parte del contenido y el continente del espectáculo, y os hemos hablado del valor informativo del vestuario. Pero no queremos acabar sin contaros un par de cositas sobre los textos clásicos, para que entendáis también algunas de las peculiaridades de estas obras de teatro. Lo primero que tenéis que pensar es cómo era el ambiente de la representación, cómo eran las actuaciones. El ambiente en aquella época debía ser una auténtica juerga y muy disperso. Quizás tenía mucho más que ver con un concierto de rock o con una corrida de toros que con lo que hoy conocemos como obra de teatro. Es decir, se merendaba, se bebía, es un sitio donde se iba a pasar la tarde. El público, por lo tanto, no estaba continuamente atento a lo que sucedía en escena. Esto los autores lo sabían y por eso repetían sus personajes gran parte de la información esencial en una y otra escena. Gran parte de la información esencial de las escenas de los textos clásicos se repiten en distintos momentos de la obra para que el público no se perdiera. Y otra cosa curiosa del hecho teatral de los clásicos, que como ya hemos dicho se representaban a la luz del día, es qué pasa cuando un personaje muere en escena. Al no haber oscuro, cuando un personaje muere, el autor debe inventarse alguna excusa para sacar a rastras a ese muerto de escena. Imaginaros que muere un personaje en escena, acaba la escena y el personaje se levanta. Al no haber oscuro, todo el público va a ver que de pronto el personaje resucita. Por eso, todos los muertos del teatro clásico hay que sacarlos a rastras de escena. Hoy, afortunadamente, podemos hacer oscuro y este problema nos lo hemos evitado, pero tenéis que pensar que en la época de nuestros clásicos un muerto en escena era un problema y había que sacarlo a rastras. Bueno, espero que estéis bien y hasta la próxima píldora.